Bien, nosotros ya hemos estudiado cuál es el efecto de la operación en paralelo de transformadores con distintas relaciones de transformación. Y reiteradas veces he indicado que la operación en paralelo con igual relación de transformación es imposible y por consiguiente se presenta una corriente circulante. Y también hice énfasis en que aunque los transformadores sean de la misma potencia, del mismo fabricante, las tensiones de cortocircuito y la relación de transformación no son iguales. Este es el caso que les muestro a ustedes en este momento, donde tenemos dos transformadores de distribución de la marca Romagnoli del Brasil, ¿no? El primero es de 10, ambos son de 10, están viendo, uno es de 10, el otro es de 10. La relación de transformación nominal es 14.400, 281, ambos son de igual relación de transformación, un transformador muy utilizado en distribución, en electrificación rural. Y miren, la tensión de cortocircuito del uno es 419, del otro es 384, ni siquiera son muy próximos. Y las pérdidas de cortocircuito, por consiguiente, también son diferentes. Estas pérdidas de cortocircuito están referidas a 75 grados centígrados. La resistencia se corrige esa temperatura, ¿no? La resistencia de cortocircuito. Los transformadores de distribución tienen 5 taps, 1 al 5. El tap 3 es el nominal. Ustedes están viendo aquí. Ustedes fíjense aquí es 65 en el TAP 1 y en el TAP 5 es 59. Entonces es el TAP superior, el que aumenta más espiras. Y entonces esto significa ir hacia 2, hacia 1 significa aumentar espiras. Ir hacia 3, 4 y 5 significa disminuir espiras. K es disminuye, ¿no? Y estos datos se han probado en el ensayo que se hace en la fábrica antes de que salga para envío al cliente. Entonces se hacen, fíjense, con 5 decimales. Porque si bien son diferentes, tampoco son muy diferentes. Miren, solo varían en milésimas, ¿no? Aquí también están viendo en milésimas. No, son muy próximos, porque son de la misma potencia, ¿no? Y el mismo fabricante, el mismo acero. Entonces, al solo ver estos datos, les dice a ustedes que la corriente de circulación es inevitable, siempre existirá. Estos transformadores están construidos para operar en una red primaria de 14.400, ¿no? Pero en este ejercicio vamos a estudiar la posibilidad de que puedan operar en una red de 13.800, ¿no? Entonces, es necesario modificar la posición del cambiador de espiras de cada uno de los transformadores. Entonces, si estos transformadores operarán en esta red de 13.800, tenemos que ver hacia qué posición movemos el cambiador de espiras, ¿no? Puede moverse hacia arriba o hacia abajo, pero se dan cuenta ustedes que la tensión es menor a la nominal. 13.8 es menor a 14.4. Y entonces se dan cuenta, al bajar la tensión, menos es el flujo, menos es la FEM. Entonces, por esa razón, conviene más bien bajar la porción del cambiador de espiras, ir a 4 y a 5. Ustedes pueden probar, solo para verificar qué pasa si se mueve a 2 o hacia 1, ¿no? Y entonces nosotros hacemos la siguiente operación, les voy a explicar en detalle. Uno
Para el transformador 1 vamos a adoptar su índice 1, 2 es por secundario y 1 es por el transformador. Entonces vamos a bajar las espiras a la posición 4. En la posición 4, el cambiador de espiras nos dice que la relación de transformación será este valor. ¿Están viendo? Entonces, 13.8 entre K4. Eso es 226. Eso es menor a 231, ¿no? Es menor a 231. Pero de todos modos, calculamos el error que nos separa del valor esperado, de 231. Independientemente de la tensión primaria, la tensión secundaria nominal tiene que ser 231. En euros, 6.900, 231. ¿No? Si es 14.4, tiene que ser 231. Si es 3.8, tiene que ser 231. Entonces, queremos acercarnos a esa tensión, 231. Es como calcular el error relativo. Valor real, 226, menos valor esperado, 231. El valor esperado, entonces estamos separados 1,85 del valor esperado, ¿no? Y es negativo. Estamos más abajo, 1,85% abajo. Lo mismo para el TAP 5. Como tenemos una desviación de 1,85, probamos con el TAP 5, con este, a ver qué resulta. 13.800 entre K5. Valor real, 232. Valor esperado, 281, 281. 0,7. Entonces aquí la desviación, mejor dicho, el error es 0,7%. Estamos más cerca de 231, pero encima, 231, ¿no? Encima de 231. Lo mismo hacemos para el transformador 2. Entonces los TAPs del 2 son 4 y 5, ¿no? Entonces, igual, la tensión primaria es común entre K4, 226, el error, valor real, 226, menos valor esperado, 281, 1,86 hacia abajo. Vemos si con la posición 5 se mejora. En la posición 5 es 59, 32, ¿no? Entonces, 59. La tensión secundaria del 2, 232, ¿no? En fin, si ustedes, como son las diferencias entre los cambiadores de espiras para cada porción, esas diferencias son muy pequeñas. Yo estoy calculando con 4 decimales. El valor real, valor esperado, 0,7. Prácticamente el mismo error que para el transformador 1, 0,7. Como en ambas porciones, la porción 5 da el menor error, entonces movemos el cambiador de espiras a la porción 5. Esa posición se hace con el transformador desconectado, como ya hemos dicho. Si elegimos TAP 5. Y así nos dice que podemos operar estos transformadores en una red de 13.8. No es exactamente el valor que nosotros esperamos, no es 231, pero estamos próximos. Así que elegimos el TAP 5. Y ahora, ¿cuál es la parte B del problema? Ahora, que estos transformadores se colocan en paralelo. La corriente circulante. ¿Cuánto es la corriente circulante? Inciso B. La tensión de cortocircuito del 1.
419. Eso expresamos en porcentaje, ¿no? Entre 14.400. 2.91. Para el 2, tensión de cortocircuito 384. Entre 14.400, 2.668. Como ambos transformadores son de la misma potencia, sus corrientes nominales son iguales. Ustedes están viendo aquí. Corriente terminal del 1 en el lado secundario, no olviden. En el lado secundario de ambos es potencia 10 kVA, entre la tensión, son monofásicos, 43. ¿Y cuánto vale delta K? Delta K, como ya les dije, nos interesa el valor absoluto. Cualquier de ellos es el minuendo y cualquier de ellos es el sustraendo. Entonces, yo para evitar confusiones he buscado cuál es el mayor, ¿no? ¿Cuál de los dos es el mayor? Es el del 2, 59,82. Pero podía también tomar lo que es el resto como minuendo. Como el sustraendo como minuendo, ¿no? Y el resultado es el mismo, porque solo nos interesa el valor absoluto, ¿no? Entonces tenemos delta K. Este valor K, 59, es la media geométrica. La media geométrica de estos dos valores. Raíz cuadrada de K 59,81 por la raíz cuadrada de 32, ¿no? Y tenemos esto. Ahora, atendiendo a la norma brasileña, no a la norma rusa, delta K, cuando K es mayor que 3, K es mayor que 3 también. Mayor que 3. El delta K tiene que ser, como sumo, 0,5%. Aquí tengo 0,1. Entonces, esto nos dice que se puede operar en paralelo. Pero la pregunta es, ¿cuánto es la corriente circulante? Delta K. Aquí me falta un 0, ¿no? Las corrientes de las tensiones de cortocircuito, 291 del 1, corrientes nominales son iguales, ¿no? Y la corriente circulante es, miren, 0,135 amperios. Eso es 0,3% de estas corrientes. Entonces, ¿esto qué muestra? Que la corriente circulante es inevitable. Siempre existirá. Si está dentro de los límites, entonces los transformadores pueden operar en paralelo. El objetivo es, insisto, que la corriente circulante es inevitable. Es imposible que K1 sea igual a K2. Serán próximos, como están viendo. Son próximos, pero nunca iguales. Eso es debido a la no homogeneidad del circuito magnético. Eso tiene que convencerse leyendo la información del MIT, que he citado varias veces, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no estuviera claro? Estos transformadores son muy comunes, solamente para ilustrar cómo se utiliza en el área rural, les muestro, ¿no? Es así. Esto se va en un poste. Tenemos un poste. ¿No? Aquí viene
un aislador, otro aislador, ¿no? Y aquí está el colgado del transformador. Esta es una fase, cualquier fase. Y el neutro está aquí. Esto está enterrado, el poste, ¿no? Y es un transformador de un solo pasataps en la de alta. Solo uno tiene. Entonces, esta fase se conecta al único pasataps. Y entonces tiene una puesta a tierra el transformador. En alguna parte tiene un borne. Vamos a suponer que es el borne. Entonces, el neutro que está también aterrado, se conecta. Y en el lado secundario, aquí abajo, bueno, aquí abajo están las redes de 220 voltios, ¿no? Salen dos pasataps de baja, uno aquí, otro ahí, y es 220, eso se llama electrificación rural. Esto es la fase, es el neutro. Muy, pero muy común. Aquí hay 14.400 voltios entre fase y neutro. El neutro, no olviden, está aterrado. Es una red múltiplemente aterrada. Multiaterrada se llama también. Eso es. Y nosotros hemos visto que este sí puede funcionar en una red de 13.800. Ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, continuamos con la materia. Entonces, yo creo que todo está dicho con relación al problema, a la imposibilidad de satisfacer la condición A. Ahora estudiaremos la condición B, que he dicho debe cumplirse estrictamente. Pero vamos a pensar que ¿por qué tiene que cumplirse estrictamente? No hay márgenes ahí, no hay rangos de restricción, no hay. Sí o sí, como se dice corrientemente, debe cumplirse. Entonces analizamos por qué. Ahora, antes, quién sabe, conviene verificar cuánto es delta U. Delta U, miren ustedes, vamos a verificar. He dicho, cuando hay distintos K, hay un delta U. ¿Cuánto es ese delta U en esos transformadores que acabamos de estudiar? ¿No? ¿Cuánto es ese delta U? Vamos a ver un ratito, por favor. Tengo que cargar el ejemplo que hemos visto. Vamos a ver, delta U es importante eso, verificar. Bueno, miren, ¿cuántos delta U? Ustedes deben tener por ahí una calculadora. Delta U, ¿cuánto va a ser? Por favor, alguien que tenga la gentileza, yo estoy sin calculadora, que es restar este valor menos este valor. Los dos son del tab 5. Este menos este. ¿Cuánto es delta U? ¿Cuánto es la diferencia potencial que se establece entre los transformadores? De 0.0409. 0.0409. Ni un voltio. ¿Se dan cuenta? Ni un voltio. ¿Se dan cuenta? Eso es muy pequeño, ¿no? Ni un voltio. Y hay una pequeñísima corriente. Una pequeñísima corriente de 0,13 amperios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando los dos transformadores no cumplen la condición B? Eso vamos a estudiar. Eso es, grupos diferentes entonces.
es necesario tomar en cuenta el orden de grandeza de las magnitudes que estamos hablando. Grupos diferentes, que he dicho, insisto, debe cumplirse estrictamente. Voy a pensar que K1 es igual a K2 para no atribuir el problema a los Ks. Pensaremos, eso no es verdad, pero vamos a pensar que sí. Y entonces, U21 del 1, U22 del 2 son iguales, U20, pero no está en fase. Es más, hay un desfase de 30 grados entre ambos voltajes. Y ustedes saben que el desfase entre los índices horarios se expresa en múltiplos enteros de 30 grados. Entonces, el menor desfase posible es 30 grados. ¿No? Puede ser más, pero nunca menos de 30. Es el menor. Como estos dos voltajes, este y este, no están en fase, hay un delta U. Aquí. Hay un delta U. Hay un delta U. Y si hay un delta U, hay una corriente circulante. ¿No? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Hay un delta U. Que será esos dos voltajes que están desfasados 30 grados. Y si hay un delta U, hay una corriente circulante. Pero no voy a llamar IC, voy a llamar IC'. Este IC será pues delta U entre la impedancia que circula en ese que se tiene en ese circuito serie. Las impedancias, mejor, en plural, porque son dos, del 1 y del 2, del transformador 1 y del 2. Así, es la corriente. Ahora, ¿cuánto va el delta U? Esto es U20. Esto es U20. Aquí hay 30 grados. Aquí hay delta U, ¿no? U delta U, ustedes lo único que hacen es construir un pequeño rectángulo. Entonces será 15. Entonces delta U va a ser, aquí voy a tener delta U medio, eso es trigonometría, ¿no? ¿Cuánto vale delta U? Entonces, veamos. Ese delta U es 0,52. Piensen ustedes que es 231. 0,5 de 231 es más de 100 voltios. 115 voltios, por decir algo, ¿no? Entonces, entre los dos transformadores hay una diferencia potencial de 0,5. Y hace un rato alguien ha calculado 0,4 voltios. Si ahora entre ese delta U más de 100 voltios, entonces la corriente circulante es muy grande, ¿no? ¿Cuán grande? Depende del desfase. Y ahí se detiene Kostenko. Dice, evidentemente, ahí la diferencia potencial entre los transformadores es grande y consiguientemente debe cumplirse estrictamente la condición B. Pero yo quise saber qué tan grande es, ¿no? Yo quise saber qué tan grande es eso, ese delta, esa corriente circulante IC' que estoy llamando. Entonces, pues, como a veces los números también dan una idea de la magnitud de los parámetros del orden de grandeza, estoy tomando delta K 0,1%. 0,1%. Estoy dando cualquier valor. No cualquier, uno de los valores que da Kostenko, ¿no? Porque Kostenko da delta K 0,1, 1% y 0,5%, creo. Hemos hecho mención. Entonces eso sustituimos aquí.
Es una ecuación que tenemos nosotros en los apuntes, ¿no? No me acuerdo, creo que es la ecuación 9, no lo tengo a la mano. Pero ustedes sustituyen delta K ahí y divido estas dos corrientes, esta IC y esta IC, divido. Y evidentemente, dividiendo estas dos ecuaciones es 5.2, ¿no? Esa corriente circulante. 5.2 con respecto a la corriente nominal, ¿no? Entonces, mire usted, 5.2, la corriente nominal, es 5 veces la nominal. La corriente nominal de su transformador será 42 amperios. 5 por 4 son 200 amperios. Esa corriente, a no ser que los fusibles que protegen a los transformadores actúen, entonces esa corriente puede provocar un daño, dañar los transformadores, sino destruirlos. Y por esa razón, esta condición debe cumplirse estrictamente, no hay forma de evitar. Imagínense ustedes si calcularíamos con 60 grados, hagan la prueba. Esto no es una fórmula, es un análisis nada más, para ver qué tan grande es, ¿no? Porque hemos dicho que la corriente circulante eh, debe ser máximo 10%. Por si acaso no estuviera entendido, dividiendo esta IC con esta IC prima, fíjense ustedes, es 52. Miren. ¿No? Entonces, esta IC prima, este es 52. Pero IC, la norma internacional dice que debe ser máximo 10% de la corriente nominal. Eso sustituimos aquí. Y aquí encuentro que IC prima con respecto a la corriente nominal es 5.2. Muy grande. Y debe cumplirse estrictamente. Ahora vamos a la otra condición. Tensión de cortocircuito diferentes. Ya hemos visto con ese par de transformadores que las tensiones de cortocircuito no serán iguales, siempre serán diferentes. Entonces vamos a analizar cuál es el efecto de esas diferencias. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Sí, nosotros tenemos la barra primaria, aquí es la línea de alimentación, aquí está un transformador. Este es el transformador 1. Esta tiene una impedancia de cortocircuito 1. La barra secundaria, U2. El banco está operando en carga. Aquí tengo una corriente I, tiene un ángulo Φ2, como ustedes saben, o una potencia P, ¿no? Y vamos a considerar que hay N transformadores en paralelo. Este es un transformador cualquiera, el IS, Z de cortocircuito I. Y el último transformador, el N, Z de cortocircuito N, ¿no? El primer transformador suministra una corriente 1 o una potencia P1. El transformador iésimo, una corriente I o una potencia PI. El último, una corriente N y una potencia Pn. Está claro que esta corriente I que ustedes están viendo es la suma de todas esas corrientes I, cuando I varía desde 1, desde I1 hasta N, o con la potencia.
la potencia total, esta es igual a la suma de todos los PIs, ¿no es cierto? Tenemos eso. Eso es, ¿no? Eso se cumple. Pero yo quiero saber cuánto aporta un transformador cualquiera. Quiero saber cuánto. Obviamente, las potencias de los transformadores no son iguales, porque tendría que ser siempre de la misma potencia, no necesariamente. Entonces, y aunque lo fueran, ya sabemos que los ZIs no van a ser iguales. Entonces, los transformadores en general no son de igual potencia. ¿Está bien? Eso es lo que... Ahora, lo que yo quiero es cuánta corriente o cuánta potencia entrega cualquiera de los transformadores. Esto se conoce. Esta corriente total se conoce, o esta potencia se conoce, porque eso se mide. Lo que se envía a la carga se mide. ¿Está bien? Ahora, como estos transformadores están en paralelo, ustedes pueden decir fácilmente Z de cortocircuito por I1, 1 por I1, es la caída de tensión en este transformador. Eso es igual a la caída de tensión en el transformador I, Z de cortocircuito I por I, e igual a la caída de tensión en el último transformador, ¿cierto? Eso es correcto. ¿Está bien? Ahora, nosotros sabemos que la potencia de un transformador cualquiera es inversamente proporcional a su impedancia de cortocircuito. Ya hemos usado esa propiedad. Ahora, la suma de los PIs es la carga total. Entonces, la suma de los PIs es también inversamente proporcional a la suma de las impedancias de cortocircuito. Voy a dividir miembro a miembro este par, puedo escribir como ecuaciones. Solo tengo que añadir la constante de proporcionalidad. Voy a dividir miembro a miembro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuánto entrega un transformador cualquiera? Voy a dividir PI entre esta cantidad e igual a esta cantidad entre esta cantidad. Está claro que I varía desde 1 hasta N. No tengo espacio, así que voy a cambiar de pizarra. No sé si se entiende lo que estamos haciendo. Lo que viene ya es matemáticas nomás. Entonces, he dicho PI inversamente proporcional a Z de cortocircuito I. La suma de los PIs es también inversamente proporcional a la suma de las impedancias de cortocircuito. Divido miembro a miembro. La constante proporcional es la misma. Y tengo ahí Z de cortocircuito I dividir por la sumatoria. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que quiero es PI. PI, despejo PI. Suma de los PIs entre Z de cortocircuito I, suma de las impedancias de cortocircuito. Así. Y así yo ya tengo la potencia que entrega el iésimo transformador. O también puede ser la corriente iésima, el que entrega un transformador cualquiera. Pero normalmente, en muchas normas, excepto la norma brasileña, la impedancia se escribe en valores, en porcentaje, ¿se acuerdan? Solo en la norma brasileña vamos a ver en valores absolutos. Entonces, voy a modificar, ya está dada la ecuación. Ahora, si ustedes quieren, esto escriben como I.
suma los i's, es lo mismo. Ahora solo es una cuestión algebraica que voy a hacer. Entonces, PI dice, suma de los PI es la carga total que la carga requiere. Z de cortocircuito I. 1 Z de cortocircuito I. Si yo multiplico y divido por la corriente nominal, secundaria nominal de un transformador, del iésimo transformador, si hago esta operación, eso no cambia, ¿cierto? Si multiplico y divido por la tensión nominal, que es la misma para todos los transformadores, aquí tengo entonces UN, tampoco cambia. Si multiplico este UN, puedo trasladarlo aquí, así, y no cambia nada. Ahora multiplico y divido por 100, 100 y 100. ¿Qué es esta cantidad? Ah, me estaba olvidando algo más. ¿No? Me estoy olvidando, algo más voy a hacer. Pero ya esto ya lo reconocen ustedes, que es la impedancia de cortocircuito en porcentaje. Entonces, voy a dividir, multiplicar por la potencia nominal del transformador IS. PNI. No cambia nada. Esto es la impedancia de cortocircuito del transformador I. Aquí también tengo eso, ¿no? U de cortocircuito I. Reordenamos los términos de la ecuación PI. Aquí que tengo, carga total, ¿no? Lo que la carga solicita. Y en el denominador que tengo esta suma. Suma desde I1 hasta N, PNI, entre U de cortocircuito I, estoy aquí, y esto también llevamos cambiamos al numerador. Entonces tengo aquí PNI, U de cortocircuito I. Y esa es la ecuación que nos permite conocer cuánta es la potencia que entrega un transformador cualquiera. Nosotros queremos saber cómo la carga total se distribuye entre los transformadores. Queremos saber cuál se carga más. Y de ahí quiero saber cómo afecta, porque habrá un transformador el más pequeño. ¿El más pequeño se sobrecarga o el más grande? Nos conviene que se sobrecargue el más grande, porque tiene más margen de sobrecarga, ¿no? Esta es la ecuación. Al contrario de las otras ecuaciones que hemos visto que nos permitían ya deducir qué ocurre, esta ecuación no me permite llegar a ninguna conclusión. No puedo analizar cuáles son las implicaciones de estos transformadores operando en paralelo. Solo sabemos por el momento que son de distintas potencias y que uno es grande y hay otro pequeño. ¿Cuál se sobrecarga más? Es nuestra mayor preocupación, porque debido a la diferencia entre las impedancias de cortocircuito, el reparto de carga no será igual, sino diferente. Entonces, vamos a seguir lo que hizo Kostenko. Kostenko, para aclarar esta duda, hizo lo siguiente. Analizó este ejemplo. No es un ejemplo, digamos, es un ejemplo que no es un ejemplo convencional, ¿no? Es un ejemplo que permite analizar ante la imposibilidad de analizar las consecuencias de esa ecuación. Los siguientes datos tenemos entonces. Tenemos 3 transformadores trifásicos, todos son de 10, de 100. 1, 2, 3 son de 100 kVA. Y la extensión de cortocircuito del 1 es 3.5. Del 2, 4%. Del 3,
es 5.5. A esto cabe una aclaración. Estas diferencias entre la extensión de cortocircuito son muy diferentes. En realidad no, en realidad no van a ser muy diferentes. Sé que serán diferentes, pero no muy diferentes, ¿no? En porcentaje. Y estas extensiones de cortocircuito se han adoptado, estos valores se han adoptado para que se noten mejor los efectos. Ese es el objetivo. Entonces, no son los datos tomados de la placa. Son próximos, pero no son iguales, ¿no? Y también dice que la carga total PNI es 300. A esto también cabe una aclaración, ¿no? Resulta que la carga total, la potencia nominal de cada transformador es 100. Lo que yo quisiera, si la carga total es 100, 300, nosotros quisiéramos que cada uno entregue 100. Eso sería un reparto equitativo de potencia. Cada uno entrega 100, eso esperaríamos, ¿no? Pero quiero saber si eso es verdad, ¿no? Porque siendo de igual potencia, que entreguen 100. Y en esto quiero decirles que ustedes no tienen que sumar cuando hay a veces algún ejercicio. Hay que sumar, no es una fórmula. Estamos analizando una condición particular en que la potencia del banco es 300 y la carga del banco es también 300. ¿Por qué tendría que ser la carga del banco 300? Igual a la potencia nominal, a la carga de los transformadores. No pueden ser iguales, ¿no? Y porque se espera siempre que el banco tenga mayor capacidad que la carga. Tiene que haber una reserva, que así exactamente igual es imposible, ¿no? Solo quiero probar si ya que son de 100, quiero saber que si cada uno entrega 100. Al sumar, 300. Eso quiero saber. Esto no es una fórmula. Por ahí doy un examen, en el examen algo parecido y muchos lo suman. No es una fórmula, ya estoy diciendo 3 veces. Entonces, con esa aclaración, analizamos, digo, suma de los PNI entre un cortocircuito I cuando I varía desde 1 hasta N, hasta 3 en este caso. El 1, 100. Su tensión de cortocircuito, 3.5. El 2, potencia, 100. Su tensión de cortocircuito. El 3, 100. Tensión de cortocircuito. Y esto es igual a 71.8. En este, como es cálculos aproximados, no necesito hacer pues con 4 decimales. Yo quiero tener una idea nada más. Cuando es necesario saber las diferencias, ustedes tienen que saber cuándo hacer más decimales y cuándo menos. Usted toma la decisión. Y esto es una idea nada más que nos dice que estamos utilizando para saber cuál se sobrecarga. ¿Está bien? Ahora, entonces, la potencia que entrega el transformador 1, P1. La carga total, 300. La sumatoria, 71.8. Potencia del 1, estamos hablando del 1, 100. Su tensión de cortocircuito, 3.5. Entonces, el 1 entrega 119.5 kVA. El 2, carga total, 300. Sumatoria. Potencia del transformador 2, 100. Tensión de cortocircuito, 4. ¿No? Y este valor es
104.5 kVA. Del 3, carga total, 300. Y la sumatoria. Potencia del 3. Tensión de cortocircuito. Y lo que entrega el 3 es 76 kVA. ¿Está bien? Entonces, miren, no entregan 100 cada uno. El 1 está más cargado. Y el que está menos cargado es el 3, menos de 100. El 1 y el 2 están sobrecargados. El 2, el 3, el 1 y el 2 sobrecargados. El 3 infracargado. ¿No es cierto? ¿Por qué el 3 está infracargado y el 1 el más cargado? El 1, que está más cargado, tiene la menor tensión de cortocircuito. Más cargado, menor tensión de cortocircuito. Menos cargado, el 3, mayor tensión de cortocircuito. Hemos llegado a la conclusión de que el transformador de menor tensión de cortocircuito se sobrecarga. Lo que no quisiéramos que el transformador más pequeño entonces tenga mayor tensión de cortocircuito. No queremos eso. Pero eso ya no podemos cambiar. En el ejemplo anterior que hemos visto al principio de la clase, K es posible modificar. Pero aquí la tensión de cortocircuito, imposible. Entonces, diferencias en las tensiones de cortocircuito implica que el de menor tensión de cortocircuito se sobrecargue. Como estas diferencias entre las tensiones de cortocircuito se acentúan más con la potencia, mientras mayor sea la potencia, mayores serán pues las diferencias que cada transformador entrega. Y por esa razón las normas limitan las potencias de los transformadores que deben operar en paralelo. La norma rusa dice, entre el más grande y el más pequeño la relación tiene que ser 3:1. La norma alemana, 3, lo mismo. La norma internacional, 2, hasta 2 veces puede variar la potencia, ¿no? Por eso he insistido que aceptamos que las tensiones de cortocircuito son diferentes, pero no deben ser muy diferentes, porque de otra manera tenemos un reparto desigual de carga. Esa es la característica importante, ¿no? Bien, ahora no sé si hay alguna pregunta, solo para fijar ideas, insistir sobre esto, ¿no? Bueno, hay unos ejemplos también que están en el enlace de la materia para fijar ideas sobre esto. Pues veamos esos ejemplos, no los voy a dictar porque ustedes lo tienen. Vamos a analizar. Y va a ir desde la condición ideal hasta la real. Bueno, aquí, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es el primer ejemplo? El 1, dice. Tenemos 2 transformadores en paralelo, de igual potencia. El 1, el 2. Ambos son de 2000. kVA. Aquí está U1, U2, 2000. ¿No? Y la tensión de cortocircuito del 1, 5,75%. O la impedancia,
575. Como ya sabemos, será imposible que la impedancia sea igual. Pero, por eso desde lo ideal hasta lo real. Y estos transformadores están cargados con igual carga. La carga total, suma de los PIs, es 4000. Aquí hay 4000 de carga. 4000. La sumatoria. Del 1, 2000. Entre 575. Del 2, 2000. 575. Y esa sumatoria es 69. 695.65. ¿Está bien? ¿Cuánto entrega el 1? Yo quisiera que entregue 2000, ¿no? Y que ambos entreguen 2000. Porque si la carga total es 4000, eso desearíamos. P1, carga total, 4000. La sumatoria, 695. Potencia del 1, 2000 entre 575. Y eso vale 2000. Cabe del 2. Ustedes saben que el 2 tiene la misma tensión de cortocircuito que el 1. Entonces, evidentemente será 2000. Eso es lo que quisiéramos. Para eso, las impedancias de cortocircuito tienen que ser iguales. Pero eso no va a ocurrir, como ya hemos insistido. Ahora analizamos otra posibilidad. Nos estamos fijando ideas nada más. Ahora tengo dos transformadores de distintas potencias. El 1. Uno es de 3000. Su tensión de cortocircuito 575. El otro es 1000. Su tensión de cortocircuito 575. Y por lo dicho anteriormente, el problema lo crea la tensión de cortocircuito. Y por lo tanto, aquí no tendría que haber problemas de sobrecarga del más pequeño. Y estamos ya anticipándonos por lo visto anteriormente. U1, U2. ¿Cuál es la carga total? 4000. Aquí se entrega 4000. ¿Está bien? Entonces, esto es suma de los PIs, ¿cierto? Sumatorio. Suma PNI, U de cortocircuito I. Del 1, 3000. Su tensión de cortocircuito, 575. Del 2, 1000. Su tensión de cortocircuito, 575. Y esa sumatoria vale también 695.65. ¿Cuánto entrega el 1? P1. Carga total, 4000. Tensión de cortocircuito, la sumatoria, 695. Carga, potencia nominal del 1, 3000. Entre su tensión de cortocircuito, 575. El 1 entrega 3000. Cabe A. El 2, carga total del banco, 4000. Sumatorio, potencia nominal, tensión de cortocircuito, ¿no? P2 es, ¿no? Y eso vale 1000.
¿qué hemos verificado? Que el problema lo crea la tensión de cortocircuito, no es la potencia. La tensión de cortocircuito crea el problema, el reparto desigual de carga. Como en este caso, unos 1000, los otros 3000, pero siendo las tensiones de cortocircuito iguales, no hay problemas de sobrecarga del más pequeño. La causa es la tensión de cortocircuito, ¿no? Pero eso no va a ocurrir, siempre van a ser diferentes, ¿no es cierto? Pero estamos fijando ideas que dice el creador del problema es la tensión de cortocircuitos. El creador no es una persona, sino es un factor, ¿no? El 3 dice, ahora tengo dos transformadores de 2000. El 1, tensión de cortocircuito, 5,75%. El 2 tiene una potencia de 2000. Ambos son de igual potencia. Pero la tensión de cortocircuito es 4. Por lo visto anteriormente, el 2, por tener menor tensión de cortocircuito, se sobrecargará. Ahora vamos a pensar que tenemos 3500. ¿Por qué el banco siempre tendría que ser cargado con la capacidad de la carga? La potencia exigida por la carga no tiene que ser igual a la capacidad del banco. La capacidad del banco es 4000. La carga pide 3500, ¿no? Eso ya es el caso general. U2, ¿no? Es la carga total, ¿no? Entonces ustedes dirían, bueno, la carga total es más pequeña que la capacidad del banco. No creo que se sobrecargue. Veremos. Pero podemos decir de lo dicho anteriormente que el 2 probablemente se sobrecargue. Sumatorio entre el de cortocircuito I, ¿no? Eso es 2000 entre 5,75. 2000 entre 4. Esa sumatoria vale 847. Potencia que entrega el 1, el más grande. Eso es carga total, 3500. Entre la sumatoria, 847. Potencia del 1, 2000. Tensión de cortocircuito, 5,75. Y esta potencia es 1436 kVA. El 2, carga total, 3500. Sumatoria. Potencia del 2, 2000. Tensión de cortocircuito, 4%. 2064. Entonces el 1 no está sobrecargado. El 2, ¿por qué el 2? Porque tiene menor tensión de cortocircuito. Y eso que la carga pide menos potencia que la capacidad del banco. Entonces el problema es la tensión de cortocircuito, no es la potencia. ¿Está bien? Luego, otro ejemplo. Otro ejemplo. Dice así. Ahora tengo dos transformadores en paralelo. Ambos, uno es de 3000. U1, U2. Este es el 1. 3000 kVA.
Tensión de cortocircuito 575. El 2. El 2, ¿no? Este tiene 1000. En general hemos dicho van a ser de distintas potencias. Y la tensión de cortocircuito 4. De distintas potencias, es el caso general. De distintas potencias y distintas tensiones de cortocircuito. Generalmente el más grande tiene más tensión de cortocircuito. Ustedes deberían pensar por qué el más grande tiene más tensión de cortocircuito. Ese es en porcentaje, ¿no? Y la carga total es 3500 kVA. Es la suma de los PIs. Este sería el caso general. La capacidad del banco es 4000. La carga pide 3500. Eso tiene que ocurrir. No siempre tiene que haber una reserva, ¿no? Entonces ustedes podrían, lo que esperarían que pues, el más pequeño, que miren las relaciones 3:1. Entre este y este es 3:1. Que este quisiera que no se sobrecargue. El más pequeño, ¿no? Por lo dicho, siguiendo el procedimiento ya indicado, entonces, carga total, primero sumatoria. PNI, U de cortocircuito y sumatoria, ¿no? Entonces será 3000 del 1 entre 575, del 2, 1000 entre 4. Esa sumatoria vale 771. Estoy copiando un decimal nada más. P1, ¿no? P1. El de más potencia. 3500 carga total. La sumatoria, 771. Potencia del 1, 3000. Tensión de cortocircuito, 575. Y el 1 entrega 2366 kVA, el más grande. El 2, el más pequeño. Carga total, 3500. Entre la sumatoria. Carga total, potencia nominal del 2, 3000. Su tensión de cortocircuito, 4. Eso vale 1133 kVA. ¿Cuál se ha sobrecargado? El más pequeño. La capacidad del banco es mayor que el requerimiento de carga. Pero aún así, el pequeño se sobrecarga. ¿Por qué? Porque tiene menor tensión de cortocircuito. Es por enésima vez, el problema es la tensión de cortocircuito. Y eso jamás será igual, por lo dicho anteriormente. Y tienen que leer el MIT para convencerse de que no van a ser jamás las tensiones de cortocircuito iguales. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenos Diga. días. En P2, 1000 sobre 4 la tensión. Miles. Lo puso 3000. Aquí, es 1000, señorita. Está bien calculado, no se preocupe. Así han sido probados estos cálculos. No se preocupe. Miles, 1000. Error de imprenta. Muy bien, pero está bien. Eso puede lugar a una falsa interpretación. Hágalo notar. De ninguna manera me molesta, señorita. 1000. He dicho, es el caso general. Potencias diferentes. Carga diferente. Es el caso general. El problema es la tensión de cortocircuito. ¿Está bien? Este ejemplo está en enlace de la materia.
no manejen las fórmulas ciegamente. Traten de entender el significado de los resultados, la implicación de esos resultados. De eso se trata. Un ingeniero no tiene que calcular, sino que tiene que interpretar los resultados de sus cálculos. Uno más. A ver si hay alguna pregunta. Dice, este es un poco diferente. Dice, dos transformadores de 2000 en paralelo. Uno. Los dos son iguales. El 2, el 1 y el 2 son 2000. 2000 cabe a... No debía haber escrito son las unidades. Entonces en cabe a 575. 575. Eso no va a ocurrir, ya hemos dicho por qué. ¿No? Esto es, el 1 tiene un K1, su relación de transformación. El 2 tiene un K2. Tensión primaria. Tensión secundaria. ¿No? Vamos a decir que está en vacío, no hay carga. Sin carga, pero están en paralelo. Dice así. Pero el 1 tiene un TAP 2.5% superior, más que del transformador 2. Les leeré. Dos transformadores de 2000 en paralelo, cada uno con impedancia de 5.75, el 1 con TAP más 2.5, el 1. Más 2.5% del nominal. O sea, una porción hacia arriba. Y el 2 es el TAP más 2.5 del TAP nominal. Y el 2 está al TAP nominal. Entonces significa que no significa que los casos serán diferentes y por lo tanto habrá una corriente circulante, eso está claro. ¿Cuál es la corriente circulante? Dice. Recordemos que la ecuación de la corriente circulante es esta. IC delta K, aquí es U de cortocircuito 1, I2N1, 2, I2N2. ¿Está bien? Es la fórmula. Pero K1, yo se lo escribo con rojo para que se note, K1 es más grande que K2. Eso es 2.5%, 21025 de K2. ¿Está bien? Porque, porque es 5%, 2.5% varía en cada porción. Delta K. Delta K. Ustedes saben, eso es K1 menos K2, entre K1, K2 es la media geométrica, están entendiendo, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Ustedes reemplazan cuánto vale K1, cuánto vale K2. Eso lo reemplazamos, si desean. 1,05 K2 y del 2 es K2. Raíz cuadrada de 1,05 K2, K2, multiplico por 100. Y eso es 2.46, 47, redondeando, por ciento. De acuerdo con la norma rusa, estos no pueden operar en paralelo, porque es 2.47, no puede. ¿Está bien? Otro aspecto importante es como siendo de la misma potencia, las corrientes nominales tienen que ser iguales. Del 1 y del 2. A algunos quizá les parezca raro, ¿no?
que la impedancia en general es diferente, hemos dicho, pero la corriente también debería ser diferente. No, el transformador está diseñado para que entregue la misma corriente que del otro si son de la misma potencia. Eso es igual. Solo escribo I2N, ¿no? Y introducimos en la ecuación delta K, 2.47. U de cortocircuito 1, 5. 2, 5,75. Y 2N1, iguales. Y 2N2 son iguales. ¿Y cuánto sale la corriente? Ya hemos dicho, la norma rusa dice que va a ser muy grande la corriente circulante. Nos dice. Y entonces la corriente circulante, luego de simplificar, en fin, me sale 21.47% de la corriente nominal, que es igual, 21. La norma internacional dice que la corriente circulante a lo sumo puede ser 10% de la corriente nominal. Y aquí tenemos 21. Y por lo tanto, no tendremos no existe la posibilidad de que estos transformadores operen en paralelo. ¿No? Está claro. ¿Para qué conectarlos? Se van a sobrecargar los transformadores, uno de ellos, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál se va a sobrecargar? El 2, por lo dicho en la clase pasada. ¿Hay alguna pregunta? Esas son la clase de ejemplos que ustedes encontrarían en el examen. Lo que yo quiero es que analicen. No quiero que me calculen, que me digan, ¿y qué significa eso? Eso es lo que tiene que hacer el ingeniero. Interpretar los resultados. ¿Está bien? Y con eso terminaríamos nosotros lo que se refiere a la operación en paralelo de los transformadores. Y si no hay preguntas, quiero hacer una introducción al siguiente capítulo. Todo está claro entonces. Bueno, ahora vamos a entrar al siguiente capítulo, que es el autotransformador, que no voy a mostrar todavía. Diga. Ingeniero, bueno, la anterior clase estaba presente, pero no he comprendido por qué dijo que el transformador 2 era el que se calentaría, ya que tiene la misma potencia, es igual al transformador 1. El ejemplo que hemos visto son de igual, Sí. pero bueno, siendo usted la única que se preocupa, voy a decir repetir lo que dije ya más antes. En la clase pasada hemos considerado esto. Ahora estoy ya escribiendo. 2 transformadores, uno más chico y uno más grande. Y K1 menor que K2. ¿Cuál es la preocupación de todo ingeniero? Que el más chico se sobrecargue, ¿no? Porque tiene menos margen. Ese nos preocupa. Yo preferiría que se sobrecargue el más grande, porque tiene más margen. Pero resulta que el más chico, al tener mayor relación de transformación, menor relación de transformación, disculpe, se sobrecarga. Por eso he dicho en el ejemplo que se va a sobrecargar el 2, porque el que tiene menos tensión, menor relación de transformación, menor K se sobrecarga. Usted tiene que analizar ese ejemplo, ese análisis que hemos hecho, que yo he tomado igualito, tal como sacó Stenko, y probar, convencerse, diría, porque ya está probado, que el de menor relación de transformación se sobrecarga. Eso es lo que he dicho. Es lo que uno tiene que tener en la cabeza en el momento de operar en paralelo.
¿no? Eso es. Bien, creo que ya no vamos a entrar al autotransformador.